Prisma proiektuak, zirkuito laburreko baso baliokateak eta mendialdeko lurraldei lotutako baso bioekonomikoa jasangarria sustatzearen helburua bete du. Klima aldaketara egokitutako basokudeaketa multifuntzional baten funtsezko elementu gisa. Bere indarraldiko 2 urteetan, Prismak tokiko bioproduktuen eta zerbitzu ekosistemikoen valorizazioan ere lan egin du. Jarduketetan karbono balantzea txertatuz eta belaunaldi erreleboa sustatzeko beharra zein sektoreko enpresetan emakumeak eta profil anitzak modu aktiboan txertatzearen garrantzia kontutan hartu dituen ikuspegi sozial batetik abiatuta. Prisma proiektua Mitekok kudeatzen du Fundación Biodiversidad erakundearen bidez eta Europar Batasuneko Next Generation funtsek finantziatzen dute. Hasieratik proiektuaren indargune nagusia Euskadin, Nafarroan eta Katalunian ekimeneko mugarri ezberdinak gauzatu dituzten bazkideen aniztasuna eta osagarritasuna izan da. La Mancomunidad nace en el año 2012 para solucionar unos problemas comunes que tenían una serie de ayuntamientos que gestionamos bosques públicos. Gestionamos unos 18.000 hectáreas de bosque, lo conforman los ayuntamientos de Gósol, Saldes, Xisclareny, La Pobla, Bagà, Cercs y Berga, y también tenemos convenio con el Ayuntamiento de Guixers y gestionamos los bosques de la Generalitat de Cataluña en el Bergadà. La necesidad de esta gestión es porque creemos que en los bosques tenemos que hacer que sean cada vez mejores, más resistentes, y para esto hacemos una gestión forestal sostenible donde sacamos unos productos que lo que intentamos es hacer valorización del producto resultante para generar economía circular. El Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña es un centro de investigación público adscrito a la Generalitat de Cataluña. Articulamos nuestra actividad en 3 ejes: investigación, transferencia e implementación, y estamos acreditados como Centro de Investigación y de Transferencia de Tecnología. Desde la ciencia para la gestión forestal, la conservación de la biodiversidad y la bioeconomía, buscamos soluciones aplicadas para la generación de impacto. Los resultados obtenidos se implementan y escalan a través del Hub Forestal. Contamos con un modelo de investigación interdisciplinaria vinculado al territorio, con una clara orientación hacia la promoción de modelos de paisajes multifuncionales más resilientes ante los cambios sociales, económicos y ambientales. Contribuimos a la ciencia para mejorar la gestión forestal sostenible, la biodiversidad y la bioeconomía circular. Somos un hub de excelencia en investigación y transferencia de tecnología para la sociedad. Para conseguir este objetivo, trabajamos a partir de 4 programas: la gestión forestal multifuncional, la gestión y conservación de la biodiversidad, la dinámica y planificación del paisaje y la bioeconomía, la salud y la gobernanza. La investigación desarrollada se centra en aspectos clave tales como el equilibrio de funciones del medio natural, la adaptación al cambio climático y la competitividad a lo largo de las cadenas de valor. Baskegur, Euskadiko egurraren elkartea gara, orobat gure sektorearen eta ari lotutako industrien topaketa organo voluntarioa eta kontsulta zentroa gara. Baskegurren baliokate oso hartzen dugu, basoen jabetza, baso zerbitzutako enpresak, errematatzaileak, lehen eraldaketako enpresak, pastaren eta paperaren industria, bigarren eraldaketako enpresak eta kateisteko bioenergiaren alorreko enpresak ere. Sektoreko enpresen arteko ekarlana bultzatzen dugu eta haien lehiakortasuna eta nazioarteko merkatuetan duten presentzia hobetzeko helburuarekin. Somos la Cátedra Madera Honesta de la Universidad de Navarra. Nos encontramos dentro de la Escuela de Arquitectura de la universidad y nuestra labor en Prisma está muy relacionada con nuestra localización en la Escuela de Arquitectura. Nos dedicamos a colaborar en todo el desarrollo de los productos de construcción y la verificación de cómo estos productos de construcción desarrollados con maderas locales son adecuados y cumplen perfectamente las normativas y prestaciones que se les requiere. Foresna Zurgayas, la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra, se fundó en el año 1992 y aglutina a todos los propietarios que quieran ser socios de la asociación y que tengan montes en Navarra. Pueden ser entidades públicas, pueden ser juntas de valles o pueden ser propietarios particulares. Y desde la asociación nos hemos preocupado siempre en divulgar temas forestales, atender a los propietarios a gestionar sus montes de manera sostenible y a divulgar, hacer cosas divulgativas y sobre todo también de educación ambiental. Todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión de los montes y de los bosques. Bost bazkide hauek elkarlanean 18 ekintza garatu dituzte.
proiektuaren 5 helburu estrategikoak osatzen dituzten 5 bloke tematikoetan antolatu daitezkenak. Lehenik eta behin basokudeak eta jasangarriari lotutako ekintzak daude. Basogintzako makinerian hobekuntzak ezarri dira, kudeaketa tresna digitalak garatu dira eta autokontsumorako zentroen azterketa konparatibo bat ere eginda. Somos, junto a la Mancomunidad de Municipis bergadans, impulsores iniciales de la idea de trabajar en un proyecto de circuito corto de todos los ámbitos posibles, tanto de gestión forestal como de valorización de productos y de servicios ecosistémicos. Y las acciones que nosotros coordinamos son, en primer lugar, la de testar nuevas herramientas de planificación forestal. Es necesario volver otra vez a la idea inicial de la gestión del monte y de convivir con la naturaleza. Últimamente, con el cambio climático, nos estamos encontrando que cada vez tenemos más emisiones de CO2 y el bosque empieza a ser un elemento clave para poder controlar estas emisiones de CO2 y que sirva de sumidero del CO2. Con el proyecto Prisma, financiado por la Fundación Biodiversidad con Next Generation, empezamos a pensar en bosques del siglo XXI. ¿Por qué decimos que son bosques del siglo XXI? Porque nos hemos de adaptar a las necesidades que nos está marcando internacionalmente la sociedad. Nuestro objetivo será maximizar el secuestro de CO2 y valorizar los productos resultantes de esta gestión. Ahí es donde nosotros valoraremos económicamente la gestión que estamos realizando. Cuando empezamos en el monte marcando los árboles que se tendrían que quitar para el correcto funcionamiento del bosque. Aparte también se mira sobre todo la cantidad de CO2 que emitimos y que secuestramos al hacer los trabajos y en el producto final. Aquí nos llega la madera que sale del monte, que cumple unas condiciones de rectitud y de nudos. Lo que hacemos con ella es primero sacarle los costeros, que luego van a ser aprovechados para la biomasa, y más tarde vamos a utilizar esta madera para usarla en carpintería o en estructural. Una de las acciones del proyecto Prisma ha sido hacer una norma de calidad de la madera. En esta hemos hecho una encuesta a diferentes carpinteros de la zona y hemos podido clasificar nuestra madera local según 3 criterios. El primero es teniendo en cuenta los nudos que tiene, si son grandes o son pequeños. En esta madera podemos ver que tiene nudos pequeños que están vivos y esta se clasificaría con madera de primera. Bigarrenik, gertuko basoetako egurra erabiliz, produkto bideragarri eta berritzaileen prototipoak garatzera bideratutako ekintzak daude. Erregai fosilen deribatuen mendekotasuna murriztuko duen ekonomia berde bat sustatzeko helburuarekin. Kimika berdea eta egurrean oinarritutako eraikuntza irtenbideen garapena izan dira lan ildo nagusiak. Horretarako proiektuko bazkideek metatutako esperientzia teknologikoa baliatu da, kanpoko zentro teknologikoen lankidetzarekin batera. Dentro de la Cátedra Madera de la Universidad de Navarra, lo que estamos haciendo dentro de la acción Prisma es diseñar paneles de CLT, paneles de madera contralaminada, es decir, paneles que se fabrican encolando capas de tablas contrapeadas entre sí, de modo que consigues un panel que te sirve como forjado, como suelo o te sirve como paredes. Lo que ocurre con estos paneles es que casi ninguno de ellos, salvo honrosas excepciones, está hecho con madera local, con madera española. Con lo cual, dentro de Prisma lo que buscábamos era demostrar que las maderas locales también servían para fabricar este tipo de paneles. Para ello hemos cogido 2 especies locales que tenemos en las 3 regiones de Prisma, País Vasco, Navarra y Cataluña, como son el pino silvestre, una conífera, una madera habitual dentro de la construcción, y el haya, que es una madera frondosa, una madera más dura, más resistente, más pesada, y que por esos motivos habitualmente tampoco se empleaba de modo habitual en construcción, salvo en mobiliario. Coordinamos la acción de desarrollo de un nuevo sistema constructivo como es el Fustablock, también de la mano de la Mancomunidad de Municipis especialmente y también con mucha relación con la Universidad de Navarra. También trabajamos en el desarrollo de nuevos nichos de mercado, es una acción que coordinamos especialmente en el ámbito de la química verde. Utilizando una infraestructura propia, desarrollamos nuevos productos en una biorefinería que tenemos en nuestras instalaciones. Estamos aquí en las instalaciones que tenemos del
del Hub Forestal en Olius, donde tenemos dos plantas de pirólisis, dos reactores de pirólisis, que lo que hacemos es un tratamiento termoquímico de la madera para romper los enlaces a alta temperatura y colectar tanto el producto sólido, que es el biochar, como el producto líquido, que es el bioil. Para el proyecto Prisma hemos utilizado este reactor que tengo aquí a mi derecha, que es un reactor más pequeño de lecho fluidizado, con el que hemos procesado las 3 biomasas del proyecto. Gure helburua da, enpresen errealitatearen eta Prisma proiektuaren artean zubia izatea. Bi aldetako helburuak erabat lerrokatuta egon daitezen bermatuz. Azken finean, proiektuko fase bakoitzak sektorearen benetako beharrei modu zuzenean eta eraginkorrean erantzun diezaien lan egiten dugu, garatutako irtenbideek eragin ukigarri eta erabilgarria izan dezaten enpresa ingurunean. Hirugarren helburu estrategikoa sektoreko profesionalen sarearen gaitasun eta trebetasunen hobekuntza sustatzea eta indartzea da. Horregatik, proiektuaren garapenak ezagutarazteko eta baliokatearen maila guztiei eragiten dien zeharkako ezagutza transferitzeko asmoz, Prismak doako prestakuntza ugari eskaini ditu. Azpisektore jakin batzuei zuzendutako saio espezifikoetatik hasi, eta publiko orokorrari zuzendutako prestakuntza orokorragora arte. En nuestra apuesta por la perspectiva de género hemos lanzado una de nuestras principales formaciones, que consiste en un curso online de 15 horas sobre el emprendimiento forestal basado en la perspectiva de género. Laugarrenik, parte hartzen duten lurraldeetako baso balioaren kateei lotutako ekintzailetza berdea, Hub Lab lan ikuspegiarekin bultzatzeari eta laguntzeari lotutako ekintzak daude. Baskegur arduratzen da aurretiko inkestan identifikatutako ekosistema zerbitzuekin eta basotik eratorritako bioproduktuekin lotutako negozio eredu berrien inguruko ideien lehiaketa antolatzen duen ekintza gidatzeaz. Lehiaketa honetan doako online eta malgua den mentorizazioa eskaintzen diegu ideia ekintzailea duten eta hori garatu nahi duten pertsonei. Horretarako aditu talde bat dugu, proposamen bakoitza modu pertsonalizatuan laguntzen duena, kasu bakoitzaren beharretara egokituz eta proiektu bakoitza ahalik eta gehien hurbiltzen lagunduz bere benetako ezarpenera. Azkenik, ikertzea, produktu berria garatzea eta mendialdeko eremuetako basoen kudeaketa balioan jartzea berez helburu izan da. Eta horrek epe labur eta ertainean hasitako lan ildoak garatzen jarraitzeko aukera emango du. Hala ere, Prismaren helburua hasieratik gizarte osoa basokudeaketa aktibo eta anitz baten garrantziaz jabetzea izan da. Horretarako, Prismak komunikazio ekintza eta ekitaldi ugari garatu ditu, gizarte osoa bereziki gazteak sentsibilizatzeko gure baso ekosistemak zaintzearen garrantziaz, landa eremuetako populazioentzat aberastasun sozial, ingurumeneko eta ekonomikoaren iturri diren aldetik. Baskegurren aldetik, aurretiko azterketa bat egin genuen Prismarentzat, egokineak ziren komunikazio kanalak identifikatzeko. Eta hortik abiatuta sortu genuen proiektuaren webgunea, baita X, LinkedIn eta YouTubeko kanalak ere. Beti aurkituko gaituzue @prismaforestal izenarekin. Horrez gain, presentzia dugu komunikabide digitaletan, prentsa idatzian eta irratian, eta proiektua ezagutzera emateko ekitaldi eta kongresuetan parte hartzen dugu ere. Som Prisma, boscos del segle XXI. Prisma gara, 21. mendeko basoak. Somos Prisma, bosques del siglo XXI. Prisma gara, 21. mendeko basoak. Som Prisma, units pels boscos del segle XXI.